Hola, muy buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablarles sobre el tema de trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos en el lactante y el niño. Siguiente. Nuestro equipo está conformado por Balán Julián, Barrera Jorge, Lastra Farizada, Cuyok Brittany y Santiago Lucía. Siguiente, por favor. Para empezar, ¿qué son esos trastornos? Esos trastornos se van a caracterizar porque van a haber alteraciones que van a persistir en la alimentación y también van a estar involucrados trastornos relacionados que pueden comportar deficiencias significativas para la salud de la persona y también en su funcionamiento psicosocial. Según el DSM-5, va a haber tres principales que se va a presentar en los niños, que es la pica, el trastorno de rumiación y el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de los alimentos. Siguiente. Empezamos con la pica. ¿Qué es la pica? La pica va a ser una ingesta persistente de sustancias no comestibles o no nutritivas, en el cual se va a identificar una vez que la persona empiece a presentar problemas médicos, como sería la obstrucción intestinal, las infecciones gástricas o también algún envenenamiento. Este trastorno se va a presentar normalmente en aquellos con trastorno del espectro autista o también con discapacidad intelectual. Va a aparecer a partir de los 2 años en los niños de los niños. También va a presentarse en adultos y en los adolescentes, aunque no es tan común en los adultos. Siguiente. En la parte epidemiológica, la pica va a ser más frecuente en niños y adolescentes con discapacidad intelectual, como se mencionó anteriormente, donde se ha presenciado que un 15% de las personas con el pica van a presentar discapacidad intelectual grave. Y también en la pica no hay alguna preferencia por el sexo. Se va a mostrar y va a tener incidencia en ambos sexos. Siguiente. En la etiología veremos que es un trastorno pasajero, va a durar unos meses, no es para toda la vida y se va a dar normalmente en niños pequeños y se va a observar con mayor frecuencia en aquellos que presenten un desarrollo en el retraso del habla o también un falta de desarrollo social. En el caso de los adolescentes, va a estar presente sobre todo en aquellos que muestren síntomas depresivos o también tengan consumo de drogas. Siguiente. En la etiología, la pica puede ser consecuencia de deficiencias nutricionales, como podría ser el zinc y el hierro. Sin embargo, es algo no tan común. Un ejemplo son aquellos que comen tierra o llegan a comer hielo. Van a estar asociados con carencias de hierro y zinc. Y una vez que esta deficiencia ha sido cumplida, ha sido satisfecha, van a desaparecer los síntomas de la pica, una vez que se aportan esas sustancias al cuerpo. Y también está asociado con la negligencia y el maltrato parental grave, ya que los niños con esta ansiedad que llegan a sentir encuentran un poco de satisfacción al poder consumir productos que no son comestibles. Siguiente. Ok, hablando un poquito del diagnóstico, la DM5 nos pone un cuadro para poder llegar en cuestión que tiene 4 puntos. La primera es que tiene que estar persistente ese consumo de sustancias no alimenticias por al menos un mes. Además, que es inapropiado al grado del desarrollo del individuo. Eso quiere decir que sea una persona que tenga las capacidades cognitivas suficientes como para entender que esa sustancia no forma parte de un alimento. Sobre todo es a partir de los 2 años de la vida, porque antes de ello, pues el individuo no es consciente de qué es lo que se lleva a la boca. El apartado C quiere decir que, que estas conductas no sean parte de la cultura o que sea una normativa social. Ciertas culturas pueden ser que tengan ciertas costumbres de comer o consumir algunas sustancias que no son nutritivas. El D nos habla sobre el contexto de salud del individuo y se refiere que si hay algún trastorno
intelectual, que esté depresivo, que esté esquizofrenia, etcétera. Además que tenga alguna afección médica como el embarazo, eh, es motivo para atención médica inmediata de todo el entorno que lo afecte. Tanto darle tratamiento para pica como cualquier otra comorbilidad. Siguiente diapositiva. Ok, para la exploración física y las pruebas analíticas, ya inicialmente puede ser que se nos presente el individuo con desnutrición, que esté tal vez delgado, pero solo eso no es necesario relacionado a ese padecimiento, simplemente tal vez nos podemos comenzar a dar una idea del posible diagnóstico en la apariencia. En las pruebas analíticas hay que evaluar las concentraciones séricas del zinc y el hierro para tener una correlación si se debe a estas o no. Además, hay que hacer una biometría hemática para revisar lo que serían los valores de hemoglobina para descartar la anemia. Siguiente diapositiva. Ok, evolución y pronóstico. La verdad es que el pronóstico es bastante bueno, porque en cuestión de los niños con una inteligencia normal o con un desarrollo cognitivo normal, se va a desaparecer en unos cuantos meses todos estos comportamientos. Y en cuestión de las embarazadas, pues solamente ocurre durante el lapso de su embarazo. Ya posteriormente de esos, estas conductas tienden a desaparecer. Siguiente diapositiva. Ok, al tratamiento, inicialmente hay que identificar la causa. En dado caso que nuestro individuo tenga deficiencia de algún tipo de nutrimento, hay que adicionarle suplementación de esta. Además que en su entorno hay que evitar a la exposición de sustancias tóxicas, por ejemplo, el plomo, o si no es posible eliminar este contacto, lo mejor es que el individuo cambie de ambiente. Incluso si es posible que cambien tal vez de vivienda o en dado caso que sea de su trabajo. Entonces no existe un tratamiento como definitivo, sobre todo hay que dar un abordaje psicosocial, ambiental, de la conducta y totalmente asesoramiento de la familia. Sobre todo en cuestión, si estamos hablando de un niño pequeño, que los padres o los cuidadores tengan en cuenta de que hay que estimular la correcta alimentación, como habíamos mencionado, su entorno del niño. Hay que ver que sea totalmente saludable y que sea lejos de riesgo. Además, que hay que tratar ciertas condiciones subyacentes a esta. Por ejemplo, si tiene depresión, ansiedad o tiene algún otro trastorno psicológico, hay que dar atención a estas, porque puede estar correlacionado directamente a lo que sería el padecimiento de la pica. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a continuar con lo que es el trastorno de la rumiación. Pasa a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el trastorno de rumiación? Pues el trastorno de rumiación es una regurgitación sin esfuerzo que es indolora y que es de comida parcialmente digerida que se saca a través de la boca con movimientos de la lengua y se vuelve a meter para volverse a masticar y ser tragada o puede ser escupida. Este síndrome se asocia, es un trastorno gastrointestinal y también se podría asociar a otras enfermedades gástricas y por eso es de importancia que sepamos cómo distinguirla. Más adelante se cuenta cómo. Pasa a la siguiente. En sí, esta enfermedad no solamente aparece en niños, puede ser en periodos más tardíos de la vida, el niño grande, el adolescente o el adulto. Obviamente esto va a ser más raro y pues es común que se presente normalmente en niños lactantes de 3 a 12 meses y lo que es este trastorno remite solo, no tiene que ver con un desarrollo anormal del niño, más que podría también estarse asociado a un falta de apego emocional de la madre hacia el niño. Entonces, el niño lo que hace, busca una forma de autoestimularse y tranquilizarse
haciendo esta actividad, ¿no? La rumiación. Pasa a la siguiente. Bueno, se piensa que la rumiación puede estar asociada a una elevación de la presión intragástrica, que también se combina con movimientos voluntarios e involuntarios de las paredes abdominales y van a ocasionar lo que es el movimiento retrógrado de lo que es el contenido gástrico hasta el esófago y será expulsado a través de la boca. Esto pues también puede estar asociado a trastornos del espectro autista o discapacidad intelectual en el niño que buscan autoestimularse ellos mismos para evitar periodos de lo que sea estrés y ansiedad. Pasa a la siguiente. La DSM-5 para poder diagnosticar la rumiación tiene unos criterios. Uno de ellos es que este trastorno se aparezca después de un periodo de normalidad, es decir, que no tenga algún trastorno alimenticio el niño y así de manera repentina, empieza con ese trastorno de la rumiación y que este trastorno se mantenga durante un mes. También hay que descartar que no haya otras patologías gastrointestinales como las hernias de hiato, reflujo gastrointestinal y la acalasia, que podría ser un diagnóstico diferencial y podría equivocarse el diagnóstico con la rumiación. Esto se va a distinguir del vómito porque a comparación del vómito, en el vómito pues hay arcadas, puede haber dolor, y no es grato para el niño. En cambio, la rumiación le da como que una sensación placentera al niño y se nota. Además que también está asociado a movimientos voluntarios que son distinguidos de esta enfermedad. Pasa a la siguiente. Bueno, lo que es el signo o la postura característica del trastorno es que el niño toma una postura tensa y arquea la espalda y la cabeza la manda hacia atrás y con movimientos de la lengua empieza a jugar con la comida en la boca y la mastica varias veces y la traga. Mayormente la traga y es raro que la escupa y se presenten complicaciones secundarias graves como lo que son la desnutrición progresiva, la deshidratación y la menor resistencia a las enfermedades. Esto sería en casos raros donde sí se presente esto y entonces pues tengamos que tratar estas complicaciones después. El DSM-5 no toma como criterio para diagnosticar lo que es la rumiación el fallo de Medro. El Medro es una tabla donde se muestra cuál es la ganancia de peso que tiene que tener un niño con respecto a su edad, sexo y su nacionalidad. ¿Por qué? Porque, pues como tal, en la gran mayoría de los casos, en lo que es el trastorno de la rumiación, no hay una pérdida de peso. Puede verla y entonces se provocan las complicaciones graves, pero no es una característica que sea necesaria para diagnosticar la rumiación. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora pasamos a lo que es la exploración física. En esta parte nos hablaba que para poder distinguir este trastorno de rumiación, pues era difícil ya que se relacionaba a un trastorno gastrointestinal. Por lo tanto, al momento de hacer la exploración física, nosotros podríamos indagar más que nada con el familiar que conviva con este niño, el tipo de comportamientos o conductas que él tiene al momento de ingerir alimentos o al momento o a la hora de comer. Por lo tanto, esta parte de exploración física nos decía que no había un signo eh, como tal de clínico totalmente característico de este trastorno, lo cual nos iba a dificultar el diagnóstico. Pero lo que sí nos podía ayudar a poder diagnosticar si el niño o el adolescente padecía de este trastorno sería que a largo plazo este trastorno nos lleva a grados de desnutrición y deshidratación. Entonces, por lo tanto, ahí sí nosotros podríamos indagar a través de pruebas analíticas.
en donde podamos hacerle pruebas al niño o adolescente de función endocrina, electrolitos en sangre y análisis hematológicos para ver realmente si este trastorno está avanzado o en realidad está empezando, dependiendo de los comportamientos que tengan estos niños a la hora de comer. Entonces, esto podría ser un tipo de diagnóstico que nosotros podríamos hacer a través de pruebas para poder hacer un diagnóstico, en este caso diferencial. Luego de esto nos hablaba como tal del diagnóstico diferencial y aquí nos hablaba sobre que este tipo de trastorno lo podíamos relacionar con muchísimos otros tipos de enfermedades gastrointestinales como es la hernia del hiato o incluso otro tipo de enfermedades como la gastritis. Aquí lo que teníamos que hacer es que teníamos que descartar otro tipo de anomalías, ya sea congénitas o infecciones que se puedan relacionar con que el niño o el adolescente tenga estos síntomas como son el vómito o la regurgitación. Luego nos hablaba sobre la evolución y el pronóstico. Aquí nos decía que este trastorno tiene una remisión espontánea, es decir, que así como aparece, desaparece sin necesidad de tratamiento. Incluso a veces ni siquiera se llega a diagnosticar este trastorno y desaparece por completo, ya que este trastorno se debe al tipo de conductas que el niño o el adolescente tiene, dependiendo el entorno en donde se desenvuelva. Entonces, para nosotros poder hacer una evolución o pronóstico de esta, podríamos intervenir en ciertas actividades conductuales con técnicas para que el niño deje de hacer este tipo de acción y no lo vuelva hábito a largo plazo, y lo cual va a hacer que si el niño vuelve hábito, en este caso este trastorno de remunción, pues sí va a ser grave y nos podría llevar a estados de desnutrición y deshidratación. Entonces, el cambiar, en este caso, las conductas en el niño o del adolescente debido a este trastorno nos daría como tal un mejor pronóstico. Luego de esto nos hablaba del tratamiento y este tratamiento pues prácticamente va a basarse en técnicas de educación y de conducta hacia el niño, pero no solo se basaba en el niño o adolescente que padecía este trastorno, sino también se basaba en los progenitores o los familiares que viven con este niño, ya que mayormente este trastorno se da porque los niños llegan a tener falta de atención, ansiedad y depresión. Entonces, no solo el tratamiento va dirigido hacia el adolescente o niño que lo está pasando, sino también hacia la madre o los progenitores. Además de que nos mencionaba sobre que mejorar el entorno del niño, el que la madre sea más cariñosa con él, le preste más atención, lo cuiden más, haría que este trastorno mejorara de manera rápida. Otro tipo de tratamiento que podríamos dar en este caso es si el niño ya llega a presentar desnutrición, pérdida de peso o deshidratación. Entonces aquí sí se le podría colocar de una sonda yeyunal antes de aplicar otros tipos de tratamientos como serían medicamentos. Y esto sería totalmente para la recomposición, ya sea de nutrientes perdidos por este trastorno y para la hidratación correcta igual. Y luego también es importante pues que el niño tome terapia individual, también que tenga intervención nutricional a través de un especialista en nutrición y tratamiento farmacológico, sobre todo si este niño que está presentando ese trastorno ya tiene ansiedad y depresión. Bueno, la siguiente parte me toca a mí, en la cual hablo del trastorno de evitación, restricción de la ingesta de los alimentos. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, tenemos que este trastorno de evitación y regestión de la ingesta de alimentos es conocido como trastorno de alimentaria de la infancia y de la niñez. En esta se va a caracterizar por falta de interés en la comida o su evitación. Asimismo, va a tener características tanto sensitivas como consecuencias percibidas al comer. En esta se puede evitar también como que el niño o el lactante va a estar retraído, va a estar irritable, va a estar apático y también ansioso.
Asimismo, se manifiesta por lo que es la capacidad persistente de cubrir las necesidades nutricionales, asimismo energéticas, y están constadas por uno o más de los siguientes signos, como pérdida de peso significativa o incapacidad para alcanzar lo que es el peso esperado. Asimismo, ante la falta de ingesta de alimentos, puede tener la deficiencia nutricional, va a tener una dependencia enteral en dado caso de que esto pueda llegar a una desnutrición severa, o también a la suplementación nutricional, ya sea con vitaminas, minerales o lo que se considere. En este caso, lo marcado va a ser el peso. Siguiente, por favor. Bueno, en epidemiología tenemos como que dos estudios diagnósticos. En el primero se calcula que entre el 15 y el 35% de los lactantes o los niños pequeños presentan algún tipo de dificultad pasajera en la alimentación, la cual en muchas ocasiones puede pasar desapercibida. La madre o el cuidador no se da cuenta porque es algo transitorio. Tal vez el niño perdió esa comida, no le gusta y no la come. Y en el otro tenemos que diferenciar este trastorno con otros ya conocidos, como por ejemplo la anorexia, la bulimia, y no deben categorizarse como un mismo diagnóstico, sino que puede dar lo que es una discapacidad funcional restringida. Siguiente. Bueno, en ese trastorno, como les había comentado, hay que también diferenciarlo de otras patologías ya existentes, como habían comentado mis compañeros, una hernia hiatal, esofagitis gastroesofágica, reflujo gastroesofágico o malformaciones estructurales del tubo digestivo que puedan contribuir a un proceso de alimentación o regurgitación, ¿no? Y en este caso todo se tiene que desarrollar a que es más psicológico o psicoemocional, o que el niño ya pierde el interés en lo que es la comida. El pronóstico puede ser bueno siempre y cuando haya una valoración en primera línea, y asimismo se puede dar durante el primer año de vida, y el tratamiento puede llegar a ser no farmacológico y farmacológico. También se tiene que evitar lo que es una desnutrición severa, el retraso del crecimiento o detención del desarrollo, en el caso de que no se están cumpliendo las deficiencias nutricionales que se dan por no comer adecuadamente. Siguiente. En este punto tenemos que tener en cuenta que se tiene que optimizar lo que es la relación madre e hijo durante las comidas. Se identifica qué factores pueden modificarse y cuáles no. O asimismo, cuáles pueden incrementar lo que es la ingesta de alimentos. Por lo regular, se anima a que los padres al momento de la ingesta le puedan dar de 3 a 4, en un intervalo de 3 a 4 horas, que le ofrezcan únicamente agua entre las comidas. Asimismo, el tratamiento puede incluir que una valoración constante a lo que es al carácter del lactante, a la ansiedad de los progenitores por la alimentación del niño, y entrenarlos para modificar estas conductas puede lo que es regular lo que es la alimentación por parte del lactante. Asimismo, se nos mencionaba que se debe limitar cualquier distracción durante las comidas y recompensar a los niños después de haber consumido una comida, ya sea un bocado o una cucharada, para que esto aliente al niño al seguir comiendo como un estímulo, y evitar estímulos que puedan evitar que haya una ingesta, como por ejemplo el uso de celulares, los videojuegos, la televisión, que solo se pueda concentrar en comer. Asimismo, que haya una valoración o que exista un cuidador que esté al pendiente del niño. En este caso, si no hay un padre o una madre que esté al pendiente, se recomienda conseguir o adquirir un cuidador. Siguiente, por favor. Bueno, en este punto dice lo mismo que les había comentado. Y otro punto que hay que comentar es que si el lactante se cansa antes de ingerir un alimento o una comida, se tiene que empezar un tratamiento de lo que es la colocación de una sonda nasogástrica para proporcionar una alimentación suplementaria o enteral.
para que los lactantes puedan tener los adecuados requerimientos nutricionales. Siguiente. Como punto final, hay que tener en cuenta que una problemática que puede haber es el fallo de Medro, que se nos decía que podría darse en niños mayores y puede requerir ingreso hospitalario y puede también requerir administración de suplementos nutricionales. Y en esta parte sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.